Parece que sí. Que alimenta ruina. Vale, pues parece que sí. Hoy la clase es hasta las 8. ¿Vale? Vamos a apurar a la hora y media. A ver si, porque vamos, la idea de la clase de hoy, bueno, es nada, hablar del autónomo para acabar el tema 12, que son unas 5 diapositivas. Y si se puede, ya voy a acabar el temario, o sea, dar el tema 13, que es de neuroendocrinología, y el tema 14, el de inmuno, ¿vale? Y si por lo que sea, vamos, que, no, que tampoco me voy a correr mucho, ¿eh? Quiero decir, que tenemos hora y media, da tiempo de sobra, creo yo, para dar los dos temas que quedan, el 13 y el 14, pero si por lo que sea, del tema 14 nos quedamos a unas cuantas, nos quedamos a un poquito para acabarlo, no pasa nada, la semana que viene, como vamos a tener otra vez hora y media de clase, de 6:30 a 8, pues nada, acabo lo que quede del tema 14, que no quede mucho, y el resto de las clases de la semana que viene, para dudas, preguntas que tenga de la asignatura, de cara al examen. Sí, haremos aquí unas noticias de otros años. Bueno, la idea de la última clase será de repaso, ¿vale? Dudas que tengáis de cualquier tema, ¿vale? Para daros el último empujoncillo antes del examen, ¿vale? Así que, dicho esto, y sin prisa, pero sin pausa, vamos a acabar el tema 12, que quedan a las 5 diapos, hablar del autónomo, y saltamos directamente ya al tema 13 y, si se puede hoy también, el 14. Yo queda tiempo, que vamos hasta las 8. Yo creo que, vamos, que tiempo hay, porque digamos, no son muy largos los últimos, ¿vale? Pues venga, lo dicho, vamos a comenzar. Vamos a acabar ya el tema con el sistema nervioso autónomo. Claro, deciros que el sistema nervioso autónomo, como sabéis, es la rama del sistema nervioso encargada de mantener, por así decirlo, la homeostasis del cuerpo. Es decir, es la que mantiene el funcionamiento del cuerpo en condiciones óptimas para mantenernos vivos. Claro, entonces, es verdad que el sistema autónomo como tal tiene una rama sensorial, como ya hablamos un momento, ¿no? Y todas las percepciones sensoriales, que mejor dicho, de las vísceras, pues toda esa información va al autónomo. Y desde aquí se procesa y se mandan órdenes efectoras, tanto motoras como endocrinas, mejor dicho, tanto musculares como endocrinas, que haremos dentro de 5 minutos, para responder a esas demandas sensoriales, esa información sensorial que proviene de los órganos. Claro, la pregunta del millón. ¿Cuál es la región del central, del sistema central, encargada de el autónomo, que es decir, encargada de esta homeostasis? Pues básicamente el hipotálamo. El hipotálamo es el centro nervioso encargado de controlar y mantener la homeostasis del cuerpo. Claro, al hipotálamo llegan aferencias sensoriales de los órganos y en base a esas aferencias sensoriales manda respuestas ejecutoras tanto endocrinas como musculares. Entonces, claro, las endocrinas las veremos en el tema 13, las musculares las vamos a ver ahora. Entonces, piensa qué músculos eran los que controlaba el autónomo, qué tipo de músculos. ¿A qué se acuerda? Minipunto, el primer minipunto de la tarde. Sí, 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 sí. Vamos, nos quedan a 5 minutos. Estriado y cardíaco. Muy bien. Muy bien. Pues claro, el hipotálamo, a través de eferencias motoras, controla los músculos. No, estriado no, perdón, estriado no. El liso y el cardíaco. Se me dio la olla. Liso y cardíaco, liso y cardíaco. Eso. Sí, 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 es que yo lo digo del tirón y sí, sí, sí. Vale, liso y cardíaco, liso y cardíaco. Uf. Claro, entonces lo que hace el hipotálamo es que controla el músculo liso y cardíaco que rodea las vísceras, que es el liso, y el cardíaco es el corazón. ¿Vale? Entonces, fijaros, más o menos es lo mismo. Además, el sistema, bueno, totalmente, bueno, para ello de hoy, el sistema, además, autónomo tiene como dos ramas, tiene como dos subdivisiones. El sistema autónomo simpático y el sistema autónomo parasimpático, ¿vale? Entonces, ambos
ambos sistemas, digamos, controlan los mismos órganos efectores, es decir, controlan los mismos órganos. Quiero decir, al corazón le llega vías nerviosas del simpático y del parasimpático. Igual para el estómago, igual para los músculos, igual para los músculos de diafragma respiratorio, para todos, ¿vale? La diferencia, entonces, realmente entre el simpático y parasimpático, además de algunas apreciaciones de conexiones sutiles, que a lo mejor son, es su función. Claro, el simpático es el sistema autónomo que entra en acción cuando estamos en sistema de alerta. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos andando por la calle y de repente vemos un perro estos grande, que viene hacia nosotros con actitud agresiva. En ese momento se activa el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para acelerar el ritmo cardíaco, para acelerar la respiración y demás, ¿no? Para responder a ese estado de alarma, de alerta que nos viene del peligro, por así decirlo, ¿no? Vamos a suponer que en cambio estamos tranquilamente en clase ahora mismo, escuchando al tutor de psicobiología hablándonos del autónomo. En este momento, nuestra respiración y nuestro ritmo cardíaco está siendo controlado por el sistema autónomo parasimpático, porque es que se encarga de mantenernos en esta, digamos, estabilidad. Ahora, si de repente pega un susto, ¡pam! Esa reacción ante el susto sería simpática. ¿Lo entendéis? Sea, simpático ante alerta, ante emergencia, ante peligro, parasimpático para mantenernos tranquilos, ¿vale? Ya sea simpático o parasimpático, digamos, los componentes tienen los mismos componentes, digamos, a nivel de la vía nerviosa, por así decirlo, tenemos, por un lado, las neuronas preganglionares, que son las que se encuentran dentro de la estructura del central, concretamente en los núcleos, serían las neuronas que están en los núcleos de los pares craneales y en la médula espinal, ¿vale? Donde se encuentran estas neuronas preganglionares, y después neuronas postganglionares que se encuentran en el ganglio linfático, en los ganglios linfáticos, en los ganglios de agua del periférico. Entonces, digamos, el sistema nervioso autónomo lo componen tanto células del central, porque son las que se encuentran, son las células preganglionares, que se encuentran en el tronco del encéfalo, en los pares craneales, básicamente, y en las raíces, las células que están en la médula espinal, y también, digamos, neuronas del periférico, que son las que están en los ganglios, ¿vale? Esto por ahí. A nivel de localización, el sistema nervioso simpático se encuentra en las porciones torácicas y lumbares de la médula, las células preganglionares, mientras que el parasimpático se encuentra en los núcleos de los pares craneales del tronco del encéfalo y en la parte sacra de la médula. Además, aquí que diferencia a nivel de estructurales, en el parasimpático las neuronas, los ganglios del periférico están muy cerca de la región central, están muy cerca de la médula, por así decirlo, mientras que en el parasimpático los ganglios del periférico se encuentran muy cerca de los órganos que inervan. Por tanto, claro, como comprenderéis, como podéis ver desde la imagen, los axones de las células preganglionares en el simpático pues son muy cortitos, porque tienen muy cerca el ganglio al que inervan, por así decirlo, mientras que los axones de las neuronas preganglionares en el parasimpático son larguísimos, porque tienen que llegar desde el tronco del encéfalo o desde las regiones sacras de la médula hasta el órgano, hasta casi llegando al órgano que tienen que inervar, porque ahí es donde se encuentra el ganglio del periférico, ¿vale? Eso a nivel, bueno, por supuesto, en esta tablita tenéis aquí, digamos, agrupadas estas diferencias, digamos, anatómicas, por así decirlo. Pero además de esa diferencia anatómica, como lo digo, lo tenéis aquí en esta tablita de diferencias, no hace falta que os lea todo el libro, también hay diferencia a nivel de neurotransmisión. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático usa como como neurotransmisores subsinapsis, sobre todo en las células postganglionares, o sea, en las neuronas que se encuentran en los ganglios, la noradrenalina. Quiere decir que las neuronas que se encuentran en el periférico, los ganglios periféricos, usan como neurotransmisor para inervar a su órgano diana la noradrenalina, mientras que parasimpático, las células que se encuentran en los ganglios del periférico usan como neurotransmisor la acetilcolina, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque lo veremos hoy con las hormonas. La noradrenalina
¿Es la hormona de qué? Por eso, ¿no? De la activación. Mientras la acetilcolina es más para regulación. De ahí también viene el porqué, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, mira, os he dicho antes, la localización, ¿vale? Que las neuronas preganglionares en el simpático se encuentran en las regiones torácicas y lumbares de la médula espinal, mientras que las neuronas preganglionares del parasimpático se encuentran en los núcleos pares craneales del núcleo del encéfalo y las regiones sacras de la médula, ¿vale? Y por último, y no voy a menos importante, recordaros que, claro, todos los órganos internos todos están inervados tanto por el simpático como por el parasimpático. No tenéis por qué aprenderos de memoria, como por memoria de tabla, las funciones, pero sí entender el motivo. Quiero decir, el parasimpático es activación, está pensado para responder ante una alerta, mientras que parasimpática es para la homeostasis. Entonces, suelen ser, digamos, funciones, digamos, digamos, para que se contrarrestan. Quiero decir, si el simpático contrae, el parasimpático relaja. Si el parasimpático relaja, el simpático contrae, ¿vale? Así, o sea, siempre son, digamos, digamos que se contrarrestan, por así decirlo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Lo que queráis, antes de pasar a tema 13. Os podéis ver en la manada. ¿Todo bien? Nada, un poquito. ¿Son antagonistas? Efectivamente, muy bien. Efectivamente, son antagonistas. Muy bien. Perfecto. Entonces, sin prisa pero sin pausa, sistema neuroendocrino. Que a mí me encanta. Y aún así veréis que voy a hacer un esfuerzo ingente por ser resumido y ceñirme al tema y saltar el 14 cuando lo vemos. Pero venga, claro, hemos visto cómo el sistema autónomo, bueno, por supuesto, como siempre, dice, a los vasos sanguíneos no le llega el parasimpático. Es que normalmente los vasos sanguíneos, mira, es la excepción que confirma la regla. Normalmente los vasos sanguíneos cuando se tienen que contraer para aumentar la presión sanguínea, lo hemos dicho, es un estado de alerta. Entonces normalmente los vasos sanguíneos en homeostasis no hay por qué controlarlos. Pero a nivel de calor, cuando hay que contraerlo es para que aumentar la presión arterial debido a que el simpático requiere de un estado de alerta. Es la excepción, no quería, es la excepción. Venga, entonces, nada, los apartados, nada, pues estoy. Apartado, nada, pues, básicamente es un tema introductorio, en serio, o no creáis, es introductorio hacia la regulación hormonal. Entonces, primero hay un apartado de las hormonas, por eso lo que hablo un poquito de qué es una hormona, las primeras grandes endocrinas y cómo es el control de la hipófisis, cómo el hipotálamo controla la hipófisis y cómo a la vez esta hipófisis, esta glándula endocrina, controla la secreción de gran parte, que no todas, de las glándulas endocrinas, digamos, vinculadas que están, digamos, relacionadas con ellas. O sea, básicamente, lo que quiero haceros ver es que en el tema 12 hemos visto sistemas efectores musculares, ¿vale? Tanto controlados por el central como por el autónomo. Ahora vamos a ver el otro tipo de efección, que es la efección endocrina, que es mediante la secreción de las glándulas, una secreción hormonal, ¿vale? Lo curioso es que la rama de la neuroendocrinología empezó a surgir, básicamente, cuando se vio que realmente sí que había una interacción real entre la secreción hormonal y la actividad neural. Quiero decir, por supuesto, ya os he dicho que es el hipotálamo, un centro nervioso, el que controla la secreción endocrina de gran parte de la glándula endocrina del cuerpo. Pero es que además también se sabe que en el sistema nervioso, en las células nerviosas, tenemos receptores para diferentes hormonas. Quiere decir que la secreción hormonal no solamente tiene un efecto sistémico a nivel de la control homeostático digamos, o de respuesta externa y demás, sino que además tiene una regulación, digamos, neural. Quiere decir, somos sensibles y susceptibles a nivel cerebral de la influencia de las hormonas. Entonces, por eso nació la neuroendocrinología, porque habla de cómo el sistema nervioso controla la secreción hormonal y cómo a su vez la secreción hormonal modula
las funciones puramente cognitivas. O sea, se sabe que, yo qué sé, pues que algo tan sutil. Bueno, que leche. Vosotros lo habéis visto en la práctica, ¿no? Como parece ser que las hormonas sexuales sí pueden modular o influenciar un poquito, con otros muchos factores, cómo, digamos, visualizamos o cómo valoramos ciertos rasgos, pero también se ha demostrado, pero eso a nivel sexual, pero también, yo qué sé, se ha demostrado que los corticoides, que son la hormona del estrés, también, o que es, digamos, que se queda en cesante, también modulan somos de la memoria o incluso no sé, de la atención. O sea que las hormonas no tienen solamente un efecto sistémico, también tienen un efecto neural. Entonces, de ahí la neuroendocrinología, ¿vale? Por la doble función. Pero venga, a poquito a poco. Las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas es una molécula química que se libera a la sangre, al torrente sanguíneo, por medio de las glándulas endocrinas, ¿vale? Y que su función la realiza en diferentes órganos dianos. De hecho, fijaos que hablo de glándulas endocrinas. Una glándula endocrina, como dije, creo que recordar al principio del tema 12, es aquella glándula cuya secreción va hacia el torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, pues el tiroides es una glándula endocrina, porque las hormonas que secretan va al torrente sanguíneo. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas son glándulas exocrinas. ¿Por qué? Porque lo que produce es que el sudor va hacia afuera. Pero, por ejemplo, las glándulas, las secreciones gástricas, las enzimas gástricas que se secretan para la digestión, también son glándulas exocrinas, porque aunque secreta dentro del cuerpo, pero eso va afuera. Es decir, el tubo digestivo es un conducto que está comunicado con el exterior directamente, ¿no? Entonces, glándulas endocrinas son aquellas glándulas cuya secreción, en este caso las hormonas, la secretan a la sangre, así ni duda, ¿vale? Lo curioso es que, claro, la acción que tienen las hormonas en sus órganos diana depende muy mucho de que estos órganos tengan receptores en sus células específicos para la hormona. Quiero decir, una hormona por ejemplo, la adrenalina como hormona, es efectiva en el corazón, porque en el corazón hay receptores para la adrenalina. Yo qué sé, por la vasopresina es efectiva en el riñón, porque en el riñón del glomérulo tenemos receptores para la vasopresina. ¿Entendéis? Entonces, fijaros ahí la analogía, ¿no? Entonces, ya vais viendo que la acción hormonal se parece muchísimo a la acción de los neurotransmisores, porque al fin y al cabo ambos son moléculas químicas que se liberan a un espacio y cuya acción depende de que la célula receptora tenga receptores, nunca mejor dicho, para esa sustancia química. Entonces, hay hormonas, las hormonas y los neurotransmisores comparten, digamos, el mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque ambos son sustancias químicas que se liberan al exterior, a un espacio, en este caso sanguíneo o el canal sináptico, y su acción depende de que haya receptores donde se unan y esa acción, ¿no? Pero claro, la diferencia entre los transmisores, las hormonas se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de su composición química. Tenemos por un lado las hormonas, digamos, hidrosolubles y las hormonas que son liposolubles. Entonces, ¿qué ocurre? Las hormonas que son hidrosolubles, por las proteicas, las que tienen, digamos, una de proteínas, por así decirlo, claro, ellas cuando se liberan al torrente sanguíneo pueden viajar libremente por él, porque, digamos, como sabéis, si son hidrosolubles se pueden disolver, por así decirlo, o transportar libremente por el líquido, que el agua compone la sangre, por así decirlo, y cuando llega a las células donde va a hacer su acción, se une a un receptor de membrana. Igual que en la transmisión. Son receptores parecidos a los metabotrópicos y, por tanto, la unión de la hormona con el receptor produce una activación de segundos mensajeros, por ejemplo, con el AMP cíclico, que a su vez produce, por un lado, activación enzimática dentro de la célula, que es la propia acción de la hormona, y también fomenta la síntesis de proteínas en el núcleo. Como podéis ver, la misma acción, muy parecida, que los receptores metabotrópicos de los neurotransmisores. En cambio, si la hormona es hidrosoluble, por ejemplo,
las esteroideas, porque digamos que tienen el grupo, digamos que comparten el grupo del colesterol, ¿vale? Son, digamos, esa de grasa, si queréis resumirlo mucho. Claro, esas hormonas, primero, no se pueden transportar libremente por la sangre porque no se disuelven en agua. Entonces, ya se circulan por la sangre unidas a una proteína transportadora, ¿vale? Que las hace solubles en agua, por así decirlo, y transportables. Y cuando llegan a su célula de destino, claro, a ser liposolubles, pueden atravesar la membrana, la membrana plasmática de la célula, entra dentro del citoplasma y aquí se une a su receptor dentro del citoplasma de la célula y ya hormona y receptor, ese conjunto, van al núcleo y digamos, alteran, o fomentan la transcripción y síntesis de proteínas, ¿vale? Entonces, la diferencia básicamente es que si es hidrosoluble, se une a un de membrana y que es igual como metabotrópico, y si es liposoluble, como puede atravesar la membrana celular, atraviesa la membrana y dentro del citoplasma se une el receptor y ya juntos es cuando modifican la transcripción de proteínas. Ah, perdón, que tenéis duda. Dice, yo tengo una pregunta, pero no sé si viene al hilo. ¿Algunos antidepresivos que se mandan por la noche contienen adrenalina y serotonina? Si estos neurotransmisores son activadores, uy, ¿por qué se mandan por la noche? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, que decir, es decir, yo sé que en este caso, o sea, que sé que esos son los típicos antidepresivos de acción doble que actúan sobre las vías noradrenérgicas y serotonínérgicas. Quiero pensar, pero que yo no te puedo ser un experto en la materia, ¿eh? Pero creo que se debe a que la serotonina, la vía, digamos, serotoninérgica de estados de ánimo, es una vía que también puede afectar al sueño, o sea, que puede producir somnolencia. Creo, pero tampoco soy un experto, en que tampoco quiero daros falsa información, pero vamos a poner los tiros. Vale, dice, ¿puedes repetir las liposolubles? Por supuesto, por supuesto. Vale, buena primera, va relacionado. Mira, las liposolubles, claro, como no se pueden disolver en agua, ¿vale? Que son por ejemplo, las esteroideas. Por ejemplo, las hormonas sexuales son esteroideas, no gran idea, ¿no? Entonces, para poder para que se puedan transportar por la sangre, lo hacen unido a un receptor, ¿vale? Y unidos al receptor, viajan por la sangre. Cuando llegan a su célula de acción, claro, al ser liposolubles, pueden atravesar la membrana celular, ¿no? Porque también está compuesta por lípidos. Entonces, la atraviesan. Y cuando la atraviesan, dentro existe un receptor específico para esa hormona. Ambos se unen y este conjunto, el receptor hormona, es el que ya actúa a nivel del núcleo para, o sea, fomentar la transcripción y la síntesis de proteínas, ¿no? Y ahora pregunta, claro, claro, ¿cómo es? O sea, claro, ¿cómo se puede estudiar? Diana? Buena pregunta. Realmente no lo saben. Es decir, lo que hacen es que atraviesan la célula y si encuentran a su receptor se unen y si no, salen y siguen. Claro, eso explica por qué, no, al final me adelanto, eso explica por qué la regulación hormonal es muy lenta, es muy prolongada. Porque tienes que secretar la hormona, que viaje por la sangre, llegue a los órganos diana que son efectivas y hagan su acción. Entonces, si hacemos una comparativa entre comunicación neural y comunicación hormonal, las diferencias son diferencias muy sustanciales, ¿no? Claro, la neurotransmisión es muy rápida, mientras que la hormonal es muy lenta. Además, si recordáis, la sinapsis es todo o nada, es decir, o se activa o no. O sea, no hay, o se activa o se desactiva. Es todo o nada, no hay matices. Mientras que las hormonas es gradual. ¿Por qué? Porque según vas aumentando la concentración de hormonas en sangre, vas aumentando gradualmente su efecto. Esto no es todo o nada, es graduado. Además, en la sinapsis es muy rápido, a nivel de milisegundos, mientras aquí es largo, pero largo os hablo de días. ¿Vale? Es por eso, porque las hormonas van circulando y van entrando, o sea, si son liposolubles, van entrando en las células en las cuales pueden que no receptores, pues salen otra vez y siguen circulando. ¿Vale? Más o menos, son las dudas que teníais. ¿Vamos bien? Se puede pensar que sí,
Pero nada, para eso estoy. Sí, se puede pensar que sí. Lo que pasa también, ten en cuenta que, la hormona no es como un neurotransmisor. O sea, no es tan específico. O sea, es específico, pero no es más sistémico. Claro, sí, de hecho, es que sí, es como, o sea, cuando alguien toma terapia hormonal para lo que sea, el efecto no es local. ¿Por qué? Porque las hormonas tienen sensores en muchas partes. Entonces, al final, las hormonas de función es esa. La función hormonal es una modulación más general. No es como la transmisión que es específica, es célula A, célula B, y se acabó, ahí se queda. No, esto es más sistémico. Entonces, es un gasto necesario porque lo pensáis como que solamente la hormona tiene que, yo que sé, tiene que decir, por la hormona solo tiene que llegar al hígado. No, no, llega a todos lados. Porque cuando tú la secretas, quieres una regulación global. Porque, digamos, el efecto que tiene en cada órgano, en combinación, es lo que tú quieres producir a nivel sistémico. No sé si así quizá un poquito mejor. ¿Mejor? Vale. Entonces, claro, glándulas endocrinas. Claro, ya he de deciros ya que hay glándulas endocrinas que son controladas, digamos, por el hipotálamo, que es como el centro nervioso jefe de todo esto, y hay glándulas endocrinas que no se que su liberación, su secreción, o sea, el hecho de que liberen hormonas, no está regulado directamente por el hipotálamo, o al menos no directamente, digamos, bueno, mejor dicho, no está directamente. mm, a ver cómo lo explico. Es que al final, a ver, digamos que hay glándulas endocrinas, que decir, de todas las glándulas endocrinas que hay en el cuerpo, la inmensa mayoría, su secreción hormonal está regulada a su vez por hormonas que son liberadas por la hipófisis, ¿vale? O sea, digamos que la hipófisis es la glándula madre, la glándula jefa, cuya secreción hormonal hace que otras glándulas endocrinas, ¿vale? Liberen o no sus hormonas, ¿vale? Luego ocurre que la hipófisis no es libre. La hipófisis está regulada, su secreción, por el hipotálamo, ¿vale? Pero también es sutil. ¿Por qué? Porque digamos, la hipófisis tiene como dos regiones. Digamos, dos lóbulos principales. El lóbulo posterior, o neurohipófisis, y el lóbulo anterior, o adenohipófisis. Lo curioso es que realmente la neurohipófisis, el lóbulo posterior, no es una glándula endocrina como tal, porque ella no produce hormonas. Lo que hace el lóbulo posterior es que es un almacén de las hormonas que secreta el hipotálamo. Porque el hipotálamo es un centro nervioso multifactorial y multifuncional. Porque no solamente es capaz tiene células nerviosas, por supuesto, cuya función es conectarse mediante sinapsis con otras células nerviosas, pero también tiene células nerviosas que son capaces de secretar hormonas. Eso que son las llamadas neurohormonas. Claro, neurohormonas porque son secretadas por células nerviosas. Entonces, lo que hace el hipotálamo es que algunas de sus hormonas, algunas de sus neurohormonas, no las libera directamente a la circulación, sino que las manda, las envía a la neurohipófisis para que aquí se almacenen. Y desde aquí es donde se libera, ¿vale? Pero es que además, el hipotálamo secreta otro tipo de hormonas cuya función es fomentar en la adenohipófisis, el lóbulo, para que éste sí secrete sus hormonas, ¿vale? Entonces, por así decirlo, el hipotálamo es capaz de secretar hormonas, ¿vale? O sea, dos, a ver, dos de ellas, a ver cuáles son. En vez de liberarlas directamente a la circulación general, las almacenan en la neurohipófisis, ¿vale? Para que de aquí sean liberadas ya al cuerpo, por así decirlo. Y otro grupo de hormonas, lo que hace es que las utiliza para controlar a la adenohipófisis, que de por sí es capaz de producir ella por sí misma hormonas, ¿vale? Pero como dais cuenta, la secreción hormonal de la hipófisis está controlada directamente por las hormonas hipotalámicas, ¿vale? Ya, aquí lo tenéis en el esquemita, quiero decir, el hipotálamo, que es central, libera hormonas hipotalámicas que a su vez actúan sobre la adenohipófisis o hipófisis anterior para que ésta libere sus hormonas, ¿vale? Y a su vez es capaz de enviar
hormonas a la hipófisis posterior, donde se almacenan y de aquí son liberadas al cuerpo. Estas dos hormonas son la oxitocina y la vasopresina, ¿vale? Son hormonas hipotalámicas que se almacenan en la neurohipófisis, pero, digamos, no las produce la hipófisis, sino que se almacenan allí, ¿vale? Fijaros, pero en esta jerarquía hormonal, ¿vale? El hipotálamo es el que controla todo. Sus hormonas, libera hormonas que a su vez controlan a la hipófisis y hace que libere o no las hormonas propias de la hipófisis. Además, cuando la hipófisis libera sus hormonas, estas hormonas de la hipófisis anterior, su función es activar la producción hormonal en diferentes glándulas endocrinas. Entonces, tenemos unas jerarquías, ¿no? Hipotálamo, adenohipófisis y el resto de glándulas endocrinas. El hipotálamo con sus hormonas controla a la adenohipófisis y la adenohipófisis con sus hormonas controla a diferentes glándulas endocrinas. Por ejemplo, con la corteza adrenal, el tiroides, las gónadas, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Entendéis esa jerarquía? Es importante. ¿Vale? Perfectísimo. Entonces, ahora vamos a ver las hormonas hipofisiarias, las hormonas de la hipófisis y su relación con el hipotálamo. Y esto, aunque siempre muchas veces os parece una locura, realmente es bastante fácil. Claro, técnicamente sí. Lo que ocurre es que la neurohipófisis, ese lóbulo no tiene capacidad de producir hormonas, sino que lo que hace es que almacena las hormonas del hipotálamo y las libera, pero ella no las produce. Eso es un almacén. ¿Vale? La neurohipófisis no produce hormonas. Almacena las hormonas hipotalámicas y las libera. ¿Vale? Pero no las produce. Entonces, claro, entonces lo que he dicho antes, entonces, el hipotálamo ¿qué hace? El hipotálamo que hace es que, por un lado, manda hormonas a la hipófisis para que las almacene, ¿vale? Y desde aquí ya se libera a la circulación general. O libera hormonas en el sistema porta hipotalámico hipofisiario, y estas hormonas actúan de forma exclusiva sobre la hipófisis para controlar la secreción de esta glándula endocrina, ¿vale? Es decir, es justo como que lo que he dicho antes. Entonces, para empezar a hablar de las hormonas hipotalámicas hipofisiarias, vamos a empezar por las que libera la neurohipófisis. Entonces, cuidado, esto es, que hay como chino. La oxitocina y la vasopresina son hormonas que se liberan en la neurohipófisis, ¿vale? Pero que son producidas, son sintetizadas en el hipotálamo. Concretamente, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico, ¿vale? Entonces, repito, oxitocina y vasopresina son hormonas que se liberan desde la neurohipófisis, pero que son sintetizadas en el hipotálamo, en los núcleos paraventricular y supraóptico, ¿vale? Entonces, ocurre que se crean, se sintetizan en el hipotálamo, pero se liberan en la hipófisis. ¿Funciones de estas hormonas? La citocina, funciones vinculadas principalmente con la conducta reproductora. La fecundación, parto, lactancia, el vínculo de pareja, de eso se ha encontrado que en personas, eso es un estudio, se ha encontrado que en personas que tienen una relación de pareja, ambos tienen niveles de citocina mayores que personas solteras. Muy curioso. Aún es decir, no saben bien el por qué, o sea, cómo modula. A ver, pues puede ser a una modulación neural, por supuesto, pero no sabemos claro cómo, pero es un dato, quiero decir, que más es que está demostrado. Curioso, ¿no? Y además también en la conducta maternal. Se ha demostrado que las madres tienen niveles de oxitocina mayores que las mujeres que no son madres. Entonces, también se sabe que tiene ciertos receptores, los centros nerviosos del vínculo o de formación del vínculo materno-filial. Entonces, fijaros, una hormona muy vinculada a la reproducción y a la conducta parental, ¿no? La vasopresina, por el contrario, tiene una función totalmente fisiológica.
fundamentalmente fisiológicas. Veremos por qué. Su función básicamente es a nivel del riñón, la regulación de los niveles de líquidos en el organismo. Entonces, ¿por qué? Hombre, ten en cuenta que el cuerpo humano, más del 60% de su volumen es agua. Entonces, claro, la regulación hídrica es fundamental para la homeostasis. Entonces, lo que hace la vasopresina es que se libera cuando hace falta, digamos, que se retenga más agua, sobre todo en la orina. Entonces, por eso actúa todo en el riñón. Eso a nivel fisiológico. A nivel conductual, se sabe que actúa como neuromodulador en la formación de la memoria, sobre todo a largo plazo. Se ha encontrado receptores para la vasopresina en las regiones cerebrales implicadas en la memoria a largo plazo. Curiosísimo. O sea, fijaros, nuevamente una demostración, en este caso, que las hormonas modulan la actividad neural, ya sea a nivel del vínculo de pareja o del reproductor o del vínculo materno-filial, como a nivel de la memoria. O sea, casi nada, ¿no? Muy interesante, muy chulo. Digo, o sea, estoy haciendo un esfuerzo brutal, no es una idea, para resumir. Eso con respecto a las neuronas a las hormonas de la neurohipófisis, las que son sintetizadas por el hipotálamo, pero que se secretan aquí. Después tenemos las hormonas de la adenohipófisis. Recordad, la adenohipófisis sí es una glándula endocrina como tal, es capaz de producir sus propias hormonas, pero estas hormonas solo se liberan si les llega una hormona hipotalámica. Entonces, es muy fácil, en serio, aprenderse las hormonas hipotalámicas que produce la liberación de una hormona de la hipófisis, porque todos se llaman hormona liberadora D y la hormona de la hipófisis. Por ejemplo, ya veis que las hormonas de la hipófisis se dividen en dos tipos de hormonas, las hormonas trópicas y las no trópicas. Una hormona trópica es una hormona cuya acción es producir la liberación de otra hormona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la hormona de la hipófisis, que se llama estimulante del tiroides, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es ir a la glándula del tiroides y producir la liberación de hormona tiroidea, ¿no? ¿Cuál será la hormona hipotalámica que produce la liberación de esta hormona? Pues se llama hormona liberadora del estimulante del tiroides. Así, otra hormona trópica, la adrenocorticotropina. Esta hormona, la hormona de la hipófisis, su función es ir a la corteza adrenal y liberar y producir la liberación de los corticoides. ¿Cómo se llamará la hormona hipotalámica que produce la liberación de esta hormona? Hormona liberadora de adrenocorticotropina. Así siempre, ¿vale? Y la última hormona trópica es la gonadotropina. Lo que decir, claro, pues ir a la gónada y producir la liberación de hormonas sexuales. ¿Cómo se llamará la hormona del hipotálamo que se encarga de regular esta hormona? Hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Vale? Entonces, en serio, es así siempre. ¿Vale? Hormona liberadora de. No, no, no. Las hormonas liposolubles son hormonas, digamos, cuyo grupo químico es un grupo graso, por así decirlo. ¿Vale? Las hormonas trópicas son aquellas hormonas cuya función es producir la liberación de otras hormonas, ¿vale? De trópicas, ¿vale? Y después tenemos las hormonas no trópicas, cuya función no es producir liberación de ninguna hormona, sino que tienen función propia, ¿vale? Que son la hormona del crecimiento y la prolactina. Como aquí, por ejemplo, tenéis un esquema de lo que he dicho antes, básicamente. Al final vamos a hablar de spoilers, ¿vale? Claro, entonces, la hormona de la hipófisis, que es la hormona adrenocorticotropina, pues actúa sobre la corteza suprarrenal y produce liberación de glucocorticoides. Las hormonas estimulantes del tiroides, pues actúan sobre el tiroides y produce la hormona tiroidea, que libera el tiroides la hormona tiroidea. Las gonadotropinas pues actúan sobre testículos y ovarios y produce la liberación de las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno. La prolactina, ponemos ahora, básicamente es, entre otras cosas, que la producción de leche, digamos, durante la lactancia, y la hormona de crecimiento, pues, entre otras cosas, pues el crecimiento, digamos, de los huesos, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenéis. ¿Veis? Estas son las hormonas del hipotálamo.
Entonces, hormona liberadora D, y, o sea, son todas hormonas liberadoras. Y las pequeñas excepciones es, por ejemplo, que el hipotálamo para inhibir la liberación de hormona del crecimiento, pues produce la hormona que se llama la somatostatina, o hormona inhibidora de la liberación de hormona del crecimiento, básicamente. Para la prolactina es la dopamina, y para la estimulación de melanocitos, que es la de la glándula pineal, pues la hormona inhibidora de liberación de melanocitos. Dice, las trópicas serían neurohipófisis y no las trópicas. No, no, no. Las trópicas y las no trópicas, todas son de la adenohipófisis, ¿vale? La neurohipófisis solo libera dos hormonas, solo dos, la oxitocina y la vasopresina, que son hormonas que no se sintetizan en la neurohipófisis, sino que se sintetizan en el hipotálamo y se almacenan aquí. Las hormonas trópicas y no trópicas son hormonas de la adenohipófisis, ¿vale? Las trópicas son aquellas cuya función es la liberación de otras hormonas, de otras glándulas, gonadotropina, estimulante del tiroides, ¿vale? Y las hormonas no trópicas, ¿vale? Que son la prolactina y la hormona del crecimiento, son hormonas cuya función es la que sea, pero no es producir, no es liberar otras hormonas, ¿vale? Dice, la hormona estimulante de melanocitos, dice el libro, que es una excisión de la corticotroprina, en el cual distingue. Sí, o sea, la distingue, digo, porque la distingue porque su función es distinta. Claro, la corticotropina, su función es eh, la liberación de glucocorticoides en la corteza adrenal, mientras que la semilla de melanocitos hace una decisión ya es distinta, o sea, ya no es la misma, y su función ya es distinta, es la de producir la glándula pineal, la liberación de melatonina, ¿vale? Por eso la distingue, porque aunque sea una decisión, pero ya es una hormona distinta, con una función distinta, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver la función, así en grandes rasgos, tampoco tengo que, la función de las hormonas cuya secreción está controlada directamente por la adenohipófisis. Entonces son las hormonas, o sea, por ejemplo, las hormonas del tiroides, las corticoides, ¿vale? Hormonas sexuales. Hormona tiroidea. Bueno, la hormona tiroidea son unas hormonas importantísimas porque tienen una regulación, son las hormonas que se liberan para regular de forma sistémica el metabolismo basal, quiero decir, o sea, es capaz de modular a nivel celular el metabolismo, lo cual influye en el crecimiento de las células, la infección de los tejidos entre el desarrollo, o sea, quiero decir, el tiroides es una hormona que parece o sea, de hecho, si que ve sus funciones, pensar aquellos que tienen hipotiroidismo. O sea, tienen una desregulación casi sistémica, ¿no? Quiere decir, tienen problemas en el control de la temperatura, muchas veces van a poner incluso problemas a nivel del apetito, a nivel de activación, ¿no? Porque es que la monotiroidea, mira, pues, mira, pues entonces, claro, mira, entonces, mira, pues entonces, en el caso, en el caso, claro, pues mira, podrás saber, digamos, cuáles son las consecuencias de una desregulación de esta hormona. Es una afectación muy general, en realidad, ¿no? Porque, claro, porque afecta al metabolismo general, a nivel, a muchas funciones, y es por eso. Entonces, lo que suele hacer es que se hace un suplemento externo para aumentar la producción de hormonas, en el caso del hipotiroidismo. Mira. Pues sin saberlo, muchas gracias, me ha salido de ejemplo, ¿vale? Eso a nivel digamos, del mantenimiento de la persona, digamos, ya en su entogenia. Pero también sabe que la hormona tiroidea tiene un papel muy importante durante el desarrollo embrionario. Como podéis ver, claro, claro, pero al controlar el metabolismo, si lo hace durante el desarrollo embrionario, también controla el propio neurodesarrollo. Entonces, a nivel de maduración, desarrollo de los tejidos. Claro, quiero decir, evidentemente, tiene que haber una regulación muy importante para que sea una afectación importante, grave, ¿no?
pero bueno, que está implicada también, no solamente a nivel de la ontogenia, sino también a nivel del desarrollo, que realmente lo interesante. La otra hormona que está regulada por la hipófisis es las hormonas de la corteza adrenal, de la corteza, digamos, suprarrenal, que son básicamente los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Dentro de los últimos, la más famosa es la aldosterona, cuya función es la de regular los niveles de iones en sangre, sobre todo el sodio, lo cual tiene una importancia enorme a nivel de la sinapsis. ¿Por qué? ¿El sodio es o no es un ion importantísimo para la sinapsis? Fijaros, o sea, el sodio, claro, fijaros, el sodio, si recordáis, es el ion que genera el potencial de acción, su entrada. O sea, claro, la aldosterona lo que hace es que mantiene los niveles de sodio estables en sangre. ¿Para qué? Para que haya siempre niveles de sodio estables, ¿dónde? En el líquido cefalorraquídeo, en el líquido de donde se produce la sinapsis. Entonces, la aldosterona tiene una importancia vital, vital, porque controla ni más ni menos que los niveles de ion fundamental para la sinapsis, entre otros, ¿no? Como también el potasio, por cierto. Eso con los mineralocorticoides. Con respecto a los glucocorticoides, el más famoso es el cortisol. ¿Vale? El cortisol es la hormona que se secreta, digamos, en situaciones de estrés. Entonces, normalmente ante situaciones de estrés elevados, pues el cuerpo reacciona liberando esta hormona. ¿Por qué? Porque esta hormona lo que hace es que modula también el metabolismo, pero lo modula, digamos, a la baja. Entonces lo que hace es que intenta como mantener los niveles estables de metabolismo ante situaciones de estrés, ¿no? Y demás. Intenta como, pues también es verdad que es cierto que también intenta, pues, digamos, mantener la homeostasis en situaciones, digamos, de alarma o de estrés. Bueno, somos mantenidos. Pero también se sabe, claro, que el cortisol también tiene, digamos, como veremos más adelante, también interacciona con el sistema nervioso y el sistema inmune. Claro, por ahí van los tiros. Cuando el estrés crónico mantienes unos niveles muy elevados de cortisol durante mucho tiempo y eso ya produce una regulación a nivel neural, porque hay centros nerviosos que tienen receptores para esta hormona. Entonces ahí es cuando empieza ya a haber afectaciones de memoria, por ejemplo, de estados del ánimo, de atencionales, porque ya, digamos que ya está saturando el sistema de una hormona cuyos receptores en poca cantidad no hace mucho efecto, pero de forma mantenida sí genera ya alteraciones a nivel cognitivo. O sea, digamos, o sea, el hecho que dicen que cuando tenemos estrés perdemos memoria, eso seguro que lo habéis escuchado, seguro. Van porque los tiros, van porque ya el cortisol está ya alterando, por ejemplo, la memoria. Pero también tiene un proceso a nivel del inmune. O sea, las células inmunitarias tienen receptores para el cortisol. Entonces, claro, en pequeñas cantidades no le hace mucho efecto. En cambio, grandes cantidades o mantiene mucho tiempo, sí puede bajar los niveles de respuesta del inmune. Por eso, cuando estamos muy estresados, somos más susceptibles a caer enfermos. Igual, muy bien traído. Ujú. También es cierto. Lo mismo, igual, pero lo mismo. Pero el antidepresivo es distinto. El antidepresivo, digamos, los fármacos están pensados para actuar a nivel neural. Entonces, lo que ocurre es que o sea, no solamente modulas las vías que modulan los estados de ánimo, también, digamos, otras vías en las cuales están implicados esos neurotransmisores, sobre todo el de la serotonina y de la dopamina. Esos dos sí pueden tener alteraciones a largo plazo. Puede ser, aunque digamos que cada vez están más controlados, ¿no? Te lo digo. Son de los antiguos que iban a cañonazos, ahora son más específicos, pero eso puede ser, claro. ¿Vale? ¿Vamos bien? Vale. Y al final, me estoy enrollando, o sea, sé que me estoy enrollando, pero intento modular, nunca me lo he dicho, intento modular. Las hormonas gonadales. Las hormonas gonadales también son hormonas cuya secreción está regulada por la de la hipófisis, que son las hormonas sexuales, los andrógenos y los estrógenos. Como sabéis, claro,
a nivel de desarrollo tienen un papel importantísimo en el desarrollo de las características físicas propias de cada género, ¿no? Hombre o mujer. Pero también después durante las transgenias, que es decir, las hormonas sexuales, también diferencian centros nerviosos que van a modular, digamos, nuestras reacciones ante el vínculo de pareja, busca de pareja productora y demás, ¿no? Y, por supuesto, también a nivel de desarrollo de los caracteres secundarios sexuales, ¿no? Los que nos diferencian de forma más significativa por sexo, ¿no? Pero, y además, por supuesto, también se sabe que a nivel de la mujer, pues los granos circulantes también modulan otros aspectos también relacionados con, por ejemplo, yo qué sé, o por ejemplo, con el mecanismo del calcio. Se sabe que los estrógenos se le llama también, o sea, a ver, es que se llama enrollo. Quiero decir, los estrógenos también tienen una función, o sea, se sabe que ayudan a la recaptación y a la creación del calcio. Por eso, a las mujeres cuando entran en etapa de menopausia le tienen que poner normalmente un suplemento, empiezan a sufrir descalcificación, porque digamos ya pierden la acción de la hormona del estrógeno en quelar y calcificar el calcio de sus huesos, porque digamos es una de esas funciones. Pero también se sabe, aunque eso no en el libro, creo en el libro, que los estrógenos también se llaman la hormona neuroprotectora. Los estrógenos tienen una función de neuroprotección muy importante, de hecho. O sea, parece que tiene receptores a nivel neural que produce cierta, son láser resistentes a sufrir, digamos, apoptosis y degeneración cuando está circulante a los niveles, digamos, estables. Cuando ya entra en fase de menopausia también empiezan a sufrir y pueden llegar a sufrir pues, con enfermedades relacionadas con la neurodegeneración. Claro. Ah, pero dice, por eso recomiendan descanso de tiempo. O sea, por eso y también para que el cuerpo el sistema no se habitúe a la dosis. Hacen descansos para que el cuerpo dé tiempo a no adaptarse, no haga falta subir mucho más. Pero de todo eso es que no me quiero enrollar porque eso psicofármacos, que es una chulada también, pero tranquilos que en tercero ya escogerán con psicofármacos. Es una chulada, a mí me encanta, ¿eh? Porque es una regula, es ver cómo los fármacos modulan vías nerviosas y esa modulación nerviosa produce toda la mejora de síntomas, tanto psicóticos como de ánimo. Una chulada. Psicofármaco, una chulada. Os va a gustar. Tiene mucho nombrecito, pero os va a gustar. Venga, pues, pero ¿vais bien? ¿Vais bien? Perfecto, pues ya, para acabar el tema, dije que te lo acabamos hoy, vamos a hablar de algunas glándulas y hormonas, ¿vale? Que no están reguladas, no están reguladas, su secreción no está regulada por las hormonas de la hipófisis, ¿vale? Entonces vamos a ver tres hormonas cuya secreción no está regulada por la liberación de hormonas de la hipófisis. La primera, las hormonas de la médula adrenal. O sea, en los riñones tenemos dos glándulas endocrinas. La corteza adrenal, que produce los corticoides, cuya secreción está regulada por la hipófisis, y la médula adrenal. En la médula adrenal también produce hormonas. Estas hormonas, si os sonará, son la adrenalina y la noradrenalina. Claro, lo curioso es que este compuesto químico tiene doble función. Puede funcionar como neurotransmisor, como habéis visto ampliamente, en el sistema nervioso central, pero también puede actuar como hormona a nivel sistémico. O sea, fijaros, estas son las llamadas catecolaminas, ¿no? Que son la adrenalina y la adrenalina, lo he dicho. Tiene una sustancia química que tiene función de neurotransmisión y también función, por así decirlo, como hormona a nivel sistémico. La cuestión, ¿cómo se libera? Se sabe que la liberación de adrenalina y adrenalina a nivel de la médula adrenal no está controlada por la acción de otras hormonas, sino que son las ramas del autónomo simpáticas y digamos simpáticas la que produce la liberación de esta hormona. Quiero decir, claro, quiero decir, al igual que la simpática usa como neurotransmisor la adrenalina para sus funciones, también activa la liberación de adrenalina a nivel sistémico gracias a la glándula, digamos, adrenal, para que la hormona circule por todo el cuerpo y produzca también, digamos, facilite esta respuesta de acción de arma, ¿no?
Entonces, fijaros, por eso la liberación de adrenalina como hormona a nivel sistémico no está regulada por otra hormona, sino por la acción directa del autónomo, ¿vale? Otra hormona, las hormonas pancreáticas. Cuidado, estas son las hormonas, cuidado, porque el páncreas tiene también función exocrina. ¿Por qué? Porque el páncreas es capaz de producir enzimas pancreáticos que se liberan en la dirección, pero eso es la función exocrina. El páncreas, como glándula endocrina, produce dos hormonas a nivel de la sangre, que son la insulina y el glucagón, bueno, y también la somatostatina, ¿vale? Como sabéis, la insulina y el glucagón son las hormonas cuya función es la de regular los niveles de azúcar en sangre. Entonces, claro, la liberación de estas hormonas no se produce por la acción de las hormonas, sino que está directamente regulada por los propios niveles de azúcar. Quiere decir, si tenemos niveles bajos de azúcar en sangre, se libera la hormona, se libera la hormona glucagón, ¿para qué? Para que se liberen el azúcar de los receptorios y tal. Que tenemos alto, por revés. Entonces, digamos que ambas hormonas, su liberación está directamente relacionada con el nivel de azúcar en sangre. Entonces, no es por otra hormona, ¿vale? Y por último, las hormonas de la glándula pineal, la melatonina. La melatonina, su liberación está regulada directamente por la luz. O sea, que decir, los ciclos, o sea, que decir, a la glándula pineal le llega la información gracias a núcleos hipotalámicos sobre los ciclos de la oscuridad y en función de estos ciclos de la oscuridad es como ella va modulando la liberación de su hormona para ajustar, digamos, nuestras funciones a estos ciclos tal cual. ¿Vale? Y con esto y un bizcocho, acabamos el tema 13. ¿Dudas, preguntas, relaciones, lo que queráis? ¿Todo bien? Y como ya os dije, el tema 13 es muy cortito. Está muy bien. Vale, perfecto. Pues nada. Pues sin prisa y sin pausa, seguimos con el último tema de asignatura, que es el tema 14, la psiconeuroinmunología. ¿Eh? Perdón, ¿se puede repetir la melatonina? Sí, sí, la melatonina, su liberación está controlada por los ciclos de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo existe un núcleo nervioso que le llega la información directa de las células del ojo. Entonces, sabe cuándo hay luz o oscuridad en el medio externo. Esa información se la manda a la glándula pineal y ajusta los niveles de secreción de hormonas a estos ciclos de la oscuridad. ¿Para qué? Para ajustar nuestras funciones vitales, por así decirlo, a los ciclos de la oscuridad. Básicamente los ciclos de vigilia-sueño, vamos, entre otras cosas. La hormona pancreática, nada. La hormona pancreática, ¿cómo reacciona al alcohol? La hormona al alcohol. Pues la verdad es que no lo sé, sinceramente. Vamos, de hecho desconocía que la hormona, o sea, no lo sabía, que había una hormona pancreática que reacciona hacia el alcohol. No lo sabía. Dice, ¿y el tomar melatonina de forma externa todos los días puede crear dependencia? Pues sinceramente no lo sé. Hombre, es como todo, o sea, quiero decir, ten en cuenta que las hormonas como los transmisores son sustancias químicas. Entonces, la modulación química, si las haces de forma continua, al final acabas alterando los sistemas que modulan. Entonces, probablemente tenga algún tipo de consecuencias. Lo que realmente digo, que las consecuencias son más a largo plazo, sí, son más lentas, no están inmediatas, tardan más en aparecer. Pero puede ser, claro. O sea, yo porque no, que te puedo ser seguro, ¿eh? Pero puede ser. Mm. Dice, por la glucosa, digo, al beber alcohol baja el nivel de azúcar en sangre, ¿no? No, bueno, depende del alcohol. Te digo por qué, porque hay alcoholes que al revés, que suben los niveles de azúcar. Pero sí, lo normal sí, claro, el alcohol puro, por así decirlo, que no tiene ningún tipo de tal, claro, baja el nivel de azúcar. Claro, entonces, si baja el nivel de azúcar, activaría, claro, la secreción hormonal del páncreas para compensar estos niveles. Eso sí. Ujú. Así sí. Mm. Pues venga, psiconeuroinmunología.
Claro, este tema, aunque tiene muchos epígrafes, también no son muy largos, son cortitos. Primero un primer epígrafe introductorio, ¿vale? Sobre cómo apareció esta disciplina, que es nueva, la neuroinmunología. Después una visión general de cómo es este sistema inmune, cómo funciona el sistema inmune. Después vamos a ver si realmente el sistema nervioso, lo central, es un órgano que está aislado de la acción del inmune, lo veremos. Y después veremos interacciones entre el nervioso, el endocrino y el inmune, interacciones entre el inmune y la conducta, trastornos psicopatológicos que se estudian desde la psiconeuroinmunología. Y por último, colofón del tema y de asignatura, las respuestas del organismo ante el estrés. ¿Vale? Empezamos. Al final se me va el tiempo. A ver si quiere cargar la página. Eso es otro. En ello, pensando. Bueno, está la cosa ahí que no. Está cargando, es que no salgo. Bueno, empiezo yo. La está ahí. Quiere decir, pasó algo parecido con la neuroendocrinología. Quiere decir, realmente es una rama de la ciencia relativamente, o de la neurociencia relativamente temprana, relativamente, digamos, joven. ¿Por qué? Porque hasta no hace mucho, no se pensaba que había una interacción entre el inmune, el nervioso y el endocrino para regular nuestras conductas, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre es decir, cuando ya se descubrió que las hormonas modulan la conducta y se aceptó, el meterle también que el sistema inmune también modula esa conducta era un poco raro, ¿no? Porque claro, el inmune al fin y al cabo es un sistema que está pensado para protegernos, ¿no? Está pensado para proteger al organismo. Entonces, claro, se le da un carácter muy, muy estanco, muy sistémico, ¿no? Luchan, vencen al patógeno y se acabó. Eso de que el inmune module, o sea, que tenga una acción directa modulando a la conducta, es algo reciente, pero realmente es lógico, me explico. Cuando estamos malitos, nuestra conducta cambia, ¿sí o no? O sea, cuando estamos enfermos, nuestra conducta cambia, o sea, cambian nuestras preferencias, cambian nuestros gustos, cambia incluso la forma en la que nos sentimos cómodos e incómodos, ¿sí o no? O sea, eso es bastante obvio, en realidad. Claro, entonces, claro, que decir, cuando estamos malos, lo que queremos es estar metidos en la cama, sin ruido, sin que nos moleste, no pensamos con claridad, no tenemos capacidad de. Perdemos muchas funciones, de hecho, ¿no? Entonces, claro, si cuando estamos malos tenemos una modificación en nuestras conductas, claro, tú puedes pensar, no, pero eso es por la enfermedad, ¿no? Realmente es porque el sistema inmune, además de luchar contra el patógeno de turno, está modulando el sistema nervioso para cambiarnos nuestra conducta, para ajustar nuestra conducta para combatir la infección. Quiero decir, no es gratuito y no es azaroso que cuando estamos malos, muchas veces hasta incluso perdemos el apetito, porque nos centramos en curarnos. O sea, el cuerpo, por así decirlo, lo que hace es que todos sus recursos los dedica a combatir la infección. Sí, o sea, no puede estar otras cosas. Tal cual, tal cual. Efectivamente, tal cual. Claro, entonces hay que pensar, o sea, estamos de acuerdo que la conducta, o sea, lo que somos, lo que hacemos, eso está regulado por el sistema nervioso, ¿no? Claro, la única forma de interaccionar, de unir este malito, mi la conducta, es porque el sistema que se encarga de combatir al patógeno, a la infección, también se encarga de decirle al nervioso, oye, vamos a bajar aquí los niveles de estrés y los niveles de actividad porque tenemos que centrarnos a combatir. Pero claro, también el sistema nervioso también modula a las células inmunes, ahora veremos cómo. De forma directa o indirecta. ¿Cómo es de forma indirecta? A través de las hormonas. Ya he dicho antes que, por ejemplo, los corticoides son capaces de actuar sobre el inmune. Pero al fin y al cabo, ¿quién controla la secreción de los corticoides? El hipotálamo. El hipotálamo que, en última instancia, ¿no? Que es de nerviosos, fijaros. Ya tenemos aquí ya la interrelación triple, ¿no?
inmune, sistema nervioso y endocrino. Claro, claro, por supuesto, eres más débil. Por supuesto que sí. Pero de hecho, esta acción es más potente en el ser humano o en animales que forman grupos que animales que son solitarios. Claro, en animales que forman grupos, que son protegidos por un grupo, esta reacción de ese malito, me quedo tranquilo, se ve más notoria que animales que son independientes. ¿Por qué? Porque quizás es que al final su evolución, es el peor, su evolución les ha llevado a no seleccionar de forma tan masiva estas adaptaciones, mientras que los que son, digamos, los que viven en grupo se puede permitir el lujo de estar más atenuados porque les protege la manada. Ujú. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, vamos a ver una visión general del sistema inmune. Bueno, el sistema inmune como sistema, recordad que un sistema es una nomenclatura funcional. Son una serie de órganos y células que están todos dedicados a una función. En este caso, proteger al cuerpo de una infección o de defensa ante agentes extraños, tanto del exterior como interno. Quiere decir, el sistema inmune también nos protege de agresiones internas. ¿Vale? Que decir, típica célula que de repente empieza a hacer cosas raras, pues el inmune va y la destruye. Claro, lo que ocurre con el cáncer es, si os lo preguntáis, es que el sistema inmune no la detecta, claro, no la detecta como una célula rara y por eso la deja crecer. Pero normalmente el inmune, hay unas células del inmune cuya función, bueno, son la natural killer, cuya función es eliminar tanto patógenos como células del propio cuerpo que estén ya actuando de forma extraña. El problema del cáncer es que las células no reconoce ese comportamiento como raro y por eso lo dejan que crezca. Claro, ese es el problema. Pero venga, como sistema está compuesto por dos tipos de órganos. Los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. ¿Por qué? Porque son los órganos donde se producen las células del inmune, donde se producen y o se diferencian. Digo esto porque en el timo no es tanto de producción, sino como de diferenciación, ¿vale? Y por el contrario, los órganos linfoides secundarios es por donde van, digamos, las células inmunes. Entonces, fijaros, enorme. Sistema linfático, el bazo, las amígdalas, ciertas partes del digestivo, los pulmones también forman de linfosecundario, porque por ahí circulan muchas células, ¿vale? Entonces, primario, producción y diferenciación. Secundario, circulación, ¿vale? Aquí tenéis una tablita que tenéis que saberos, aunque no, que sé que es un poco tal, sobre las células que componen el sistema inmune. Entonces, digamos, hay como dos grandes tipos de células del inmune: los leucocitos y los granulocitos. Los leucocitos además son tres: el linfocito B, el linfocito T y los monocitos o macrófagos, ¿vale? Cada uno una función distinta, ahora vemos cuáles son. Y dentro de los granulocitos tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, también cada uno una función distinta. La diferencia básicamente entre los leucocitos y los granulocitos a nivel físico es que los granulocitos tienen dentro de, si tú lo ves en el microscopio, tienen dentro como agrupaciones, digamos, dentro del citoplasma, como granos, de ahí los granulocitos, ¿vale? Bueno, a modo de resumen, que vamos adelante, el linfocito B es una célula, es un leucocito cuya función es la producción de anticuerpos. El linfocito T es una célula que su función es destruir a células infectadas con patógenos, ejemplo virus. Los monocitos macrófagos son aquellos que fagocitan al patógeno, o sea, que se lo tragan entero, ¿vale? Los neutrófilos también son capaces de fagocitar. Los eosinófilos son aquellos que actúan en las reacciones alérgicas y los basófilos son aquellos que, no, perdón, es decir, también son reacciones alérgicas, pero son más generales. Quiero decir, a ver, los eosinófilos son reacciones alérgicas, pero sobre todo con grandes patógenos, parásitos y demás, mientras que los basófilos es reacción alérgica, digamos, con partículas pequeñas, por ejemplo, el polen, el polvo, ¿no? O sea, cuando nos ponemos malos con alérgica, nos ponemos malos con alérgica debido al polen o al polvo,
la culpa del basófilo. Cuando nos ponemos malitos porque tenemos un pato, ese típico pato grande, pues un gusanillo o lo que sea, pues esos son los eosinófilos, ¿vale? Como podéis ver, funciones muy separadas, distintas, ¿no? Entre ellos. Claro, pero todos juntos son los que actúan, son los que luchan contra un patógeno cuando nos infecta. Lo curioso es que cuando nos infecta o cuando somos atacados por cualquier tipo de patógeno, siempre se activan dos tipos de respuesta inmune. La llamada respuesta inmune específica y la llamada respuesta inmune específica o adaptativa. Claro, ¿qué es la respuesta inmune específica? Como podéis entender, dicho prontamente, es matar moscas a cañonazo. Son una respuesta, digamos, pensada para destruir de forma masiva, sin ningún tipo de especificidad, cualquier cosa que entre. Claro, está dentro, pues, es desde barreras anatómicas, como la piel, hasta, digamos, los interferones, las natural killer que he dicho antes. O sea, es algo extraño, no solo que es, pues antes de que infecte, ¡pam! ¡Hala! A por todas. O sea, es una respuesta bastante agresiva. Las intolerancias, sí, las intolerancias tienen que ver con una respuesta alérgica. Mm. Me apoyo los tiros, sí. Entonces, claro, la ventaja que tiene la específica es muy rápida. Entonces, si la infección no es muy grande, pues quizá con la específica pues ya lo soluciona. Porque eso es pegar un cañonazo. Pero hay veces que con esta respuesta específica no somos capaces de parar la infección. O sea, digamos que incluso a lo bestia, la infección sigue su curso. Entonces, aquí es cuando entra la respuesta específica. ¿Por qué? Claro, la específica, como es una burrada, pues es muy rápida. La específica tarda más en ponerse en marcha. ¿Por qué? Debido a su especificidad. Entonces, en la específica, lo que ocurre es que se activan las células del inmune que son especialistas en combatir a ese patógeno. Quiere decir, cuando nos infecta un virus, pues se activan células inmunes que son específicas para atacar a ese virus. Además, es virus concreto, no cualquiera. Cuando nos infectamos de la salmonela, pues se activan las células, linfocitos y demás, cuya acción es atacar a esa bacteria. Claro, entonces la cuestión es, ¿y cómo, cómo lo reconocen? Cómo saben que tienen que activarse ahora y no ante otro patógeno? Porque, digamos, las células del inmune que tienen eh, acción específica son capaces de reconocer diferentes proteínas que están en el cuerpo, en la pared, ¿entendés? Del celular del patógeno, que son los antígenos. Un antígeno es una molécula, ¿vale? Que el organismo reconoce como ajena y que por tanto el sistema inmune reacciona contra ella. O sea, digamos, es una molécula que compone a un patógeno y que el inmune, al reconocerla como ajena, la ataca, ¿vale? Por ejemplo, claro, esto funciona bien siempre y cuando el sistema inmune reconozca antígenos de células, de patógenos que no son células del cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el sistema inmune reconoce antígenos como ajenos a células del propio cuerpo? Pues tenemos las enfermedades autoinmunes, que es cuando los linfocitos atacan a células del cuerpo, como por ejemplo la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que, como expliqué, creo que fue hace 2 o 3 días, lo que ocurre es que algunos linfocitos reconocen a la mielina como si fuera un patógeno y entonces las atacan, ¿vale? No, la droga no son antígenos, porque un antígeno es una parte de un organismo, ¿vale? Virus, bacteria, ¿vale? Es una parte de un organismo. Salvo las excepciones que son las alergias. Las alergias realmente es una reacción sobre medida del inmune. Lo normal es que cuando respiremos polvo o respiremos polen,
el inmune no se active, no luche contra eso, porque son moléculas, eso no tiene porque no es un ser vivo. Pero hay veces que el sistema inmune, lo que he dicho antes, los basófilos, reconocen como agente extraño, como agente dañino al polen. Entonces lo atacan. Ese ataque hacia el polen no puede ser la respuesta alérgica, que es una respuesta sobremedida ante un elemento que no es un patógeno. ¿Qué diferencia hay entre antígeno y patógeno? Buena pregunta. Un patógeno es un organismo que infecta un organismo, que infecta el cuerpo, ¿vale? Un virus o una bacteria es un patógeno. Un antígeno es una parte de un patógeno. Por ejemplo, pues una proteína de la pared celular del virus de la gripe, pues un patógeno, ¿vale? Y el virus de la gripe, uy, perdón, que me estoy liando. Borra. Una proteína del virus de la gripe es un antígeno. Y el virus de la gripe en sí es un patógeno, ¿vale? Una proteína, yo qué sé, una proteína de la pared celular de la salmonela es un antígeno. La salmonela en sí es un patógeno. Dice, y tomar antihistamínicos produce que el organismo deje de producirlo naturalmente. Lo que hacen los antihistamínicos es que lo que hacen es que eliminan la acción de la histamina, que la histamina es una de las sustancias que se liberan durante las reacciones alérgicas. Entonces, claro, como tú bloqueas la acción de la histamina, lo que hace es que aunque el cuerpo esté produciendo histamina a tope para luchar contra el polvo, pues tú no sufres los efectos. Dice, por lo tanto, los patógenos dividen, digamos, es que los pega yo mal aquí. Mira, es culpa mía. Mira, vamos a suponer, los explico de manera. Vamos a suponer que entra el virus de la gripe en un cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que cuando ese virus infecta, las células de respuesta inespecífica, como por ejemplo los macrófagos, cogen y se comen al bicho, se comen al virus, ¿vale? Se lo comen y lo trocean, lo disgregan. Y lo que hacen es que van presentando en su membrana, partes, proteínas de este virus. ¿Para qué? Está presentando diferentes antígenos del virus, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar alguna célula que sea específica para ese virus, lo reconoce. Vale, hay virus de la gripe. O sea, ya me activo y voy contra él, ¿vale? Entonces, es cierto, en un patógeno, pues, de un mismo patógeno se pueden reconocer diferentes antígenos, claro. De hecho, lo que suele pasar, quiero decir, cuando un virus, una bacteria infecta un organismo, el organismo detecta diferentes antígenos de ese patógeno. ¿Por qué? Porque hay diferentes células que se han especializado en reconocer, yo qué sé, pues la parte P del virus, la colita, ¿no? La cabeza, entenderme, ¿no? Es como si yo presento a un criminal, mira, más fácil, yo presento a un criminal, la foto de un criminal, y uno se fija en los ojos, otro se fija en la perilla, otro se fija en las orejas, otro se fija en la boca. Pero cada uno es capaz de reconocer al criminal si lo ve en la calle, ¿no? Pues igual, cada rasgo del criminal es un antígeno. El patógeno en sí es el criminal. No, el antígeno es una parte del patógeno. Lo que pasa es que el cuerpo utiliza ese antígeno para reconocerlo, ¿vale? Quizás así es más fácil, ¿no? O sea, de hecho, pensar en la foto de un criminal. Entonces, mejor yo me fijo en los ojos, otro se fija en las orejas, otro se fija en la boca. Entonces, pero cada uno es capaz de reconocer a ese criminal en la calle dentro de un mes porque se ha quedado con ese rasgo, ¿vale? Entonces, lo que hace el inmune es que cada linfocito se acuerda de un rasgo del virus. Cada rasgo del virus es un antígeno. El virus en sí es el patógeno. Muy buen ejemplo. El coronavirus es un patógeno y la corona, las proteínas que forman la corona son los antígenos. Por ejemplo, muy bien. La seña es como los rasgos, la seña de identidad. Mejor así, que yo sé que es un especie complejo. Perfecto. Entonces, claro, ¿qué tipos de linfocitos son los que son capaces de reconocer antígenos?
rasgos de un patógeno, pues dos, el linfocito T y el linfocito B. Y cada linfocito es capaz de mediar un tipo de respuesta inmune distinta. Porque ¿cómo funciona? El linfocito T hace la respuesta inmune mediada por células y el linfocito B es la respuesta inmune mediada por anticuerpos. De hecho, el linfocito T se llama T porque madura en el timo y el linfocito B se llama B porque madura en las células médula, en la médula ósea, perdón, bone marrow, de ahí, ¿ves? De ahí su nombre. Entonces, venga, aunque sea para acabar con esto, y ya, o sea, que si no pasa nada, la semana que viene, venga, vamos, el tema lo acabamos en nada, aunque nos quedan nada, vamos, ¿vale? No te preocupes, vamos a dar tiempo de solo acabar el tema la semana que viene y dudas, ¿vale? Respuesta mediada, o sea, la respuesta, perdón, dice, ¿y por qué los glóbulos rojos también tienen antígenos? Claro, porque los antígenos es una parte de un organismo, ¿vale? Cuando hemos hablado, mira, fijaros, cuando hemos hablado de antígenos en los glóbulos rojos, ¿a qué lo hemos vinculado? ¿A qué hecho? Ahora vais a entender. Cuando hemos hablado de qué. Si no lo digo yo, ¿eh? Si no acordáis, lo digo yo. El grupo sanguíneo, que el grupo sanguíneo para qué es muy importante. ¿Para qué importa? Porque es muy importante saber los grupos sanguíneos. Venga, venga, venga. Si estáis cerca, lo presento, estáis cerca. Ajá, ajá, para las transfusiones, efectivamente. Claro, si yo soy de grupo sanguíneo A, quiere decir que mi glóbulo rojo tiene la proteína A en sus, efectivamente. Si yo soy grupo sanguíneo A, quiere decir que mi glóbulo rojo tiene la proteína A en su membrana. Claro, pero si yo ahora mi sangre de grupo sanguíneo A se la pongo a alguien que tiene grupo sanguíneo B, el sistema inmune va a reconocer como propio ese glóbulo rojo, ¿sí o no? No, porque ahí está, muy bien, ¿por qué? Porque el sistema inmune, sus glóbulos rojos son B. Entonces, para ellos, los glóbulos rojos A, ¿qué son? ¿Cómo los considera? ¿Como qué? Desconocidos y por tanto patógenos. Por eso se habla de antígenos. Ajá, muy bien, ahí lo tenemos. Ahí, ¿lo entendéis? Claro, por eso se hablan de antígenos con los grupos sanguíneos. Porque si tú le metes un grupo, le pones sangre de distintos grupos sanguíneos, el sistema inmune de los cuerpos lo reconoce como un patógeno porque no reconoce esa proteína y va, mira, aquí tiene el ejemplo de hecho, va y va a muerte por ella. ¿Entendéis? Por eso se habla de antígenos. Igual, igual, igual. Muy bien. Exactamente igual que parte de órganos. Exactamente igual. Por eso se busca personas compatibles. Compatibles para que la célula, el sistema inmune no ataque a esas células. No la reconozca pues eso, pues como patógeno. Dice, hablando de esto, hay una cosa que no entiendo y es lo de la anemia hemolítica que viene de los linfocitos B. La anemia hemolítica es cuando es una enfermedad autoinmune, es cuando los linfocitos B atacan a su propio glóbulo rojo. Es autoinmune. ¿Vale? Entonces, pues, que me enrollo, que quiero que se acabar la parte de. Discúlpame, es que os prometo que el lunes acabamos el tema 14 de sobra y hay dudas, ¿eh? No os preocupéis. Entonces, venga, la respuesta que los linfocitos B, ellos hacen, lo que ellos realizan es la respuesta mediada por anticuerpos. ¿Por qué? O respuesta humoral. ¿Por qué? Porque lo que hace el linfocito es que cuando a un linfocito B le acercan el antígeno, ¿vale? Una representación del antígeno, lo reconoce, dice, vale, o sea, yo sé quién es este patógeno, lo conozco, y ahora lo que hace es que cambian su conformación. Y lo que hace es que se activan. ¿Y cómo se activan? Se activan convirtiéndose en una célula plasmática, que hace que incrementan de tamaño y se convierten en productores masivos de anticuerpos específicos contra ese patógeno. O sea, lo que hacen es que bloquean al patógeno. O sea, quiere decir, que es un virus?
pues lo bloquean para que no pueda infectar. ¿Qué es una bacteria? Bloquean para que no pueda sobrevivir y además lo marcan para que los macrófagos se las coman, ¿vale? Entonces es una respuesta humoral porque lo que hace es que es una respuesta donde se producen anticuerpos específicos contra el patógeno, ¿vale? Eso por ahí. Lo curioso, además de las células específicas, tanto del B como linfocitos B como T, es que además de cuando reconocen un patógeno, además de dividirse en células plasmáticas, ¿vale? Para producir anticuerpos, otras células se dividen y se quedan como células de memoria. Son células que no se activan, sino que hacen que se quedan almacenadas para que la siguiente vez que el patógeno vuelva a infectar, sea aún más rápida la respuesta, claro, sea aún más efectiva, porque ya tenemos un recuerdo, tenemos ya una memoria inmune del patógeno que nos ha infectado. Por eso, cuanto más veces nos infecta un nuevo patógeno, somos más efectivos en combatirlo, porque generamos más células de memoria, más células que son capaces de reconocer rápidamente a ese patógeno. Dice, lo que no entiendo es lo del RH. El RH es lo mismo, es tener o no esa proteína. Si la tienes, lo mismo. Si no la tienes, pues tu sistema inmune no la va a atacar. Ah, como la tengas, sí. Claro, muy bien. Por eso las vacunas son recordatorias. Lo que hacen las vacunas es que te vuelven a poner el patógeno atenuado para que tu cuerpo reaccione contra él y genere más memoria. Muy bien, efectivamente, muy bien. Venga, y después tenemos la respuesta mediada por células, que son los linfocitos T. El linfocito T, su función es un asesino preciso. Lo que hace es que cuando se entera de que hay un patógeno infectando al organismo, sobre todo virus, los T son específicos para virus, lo que hace es que se activan y van buscando las células que están infectadas por el virus. ¿Por qué? Normalmente una célula está infectada por el virus, esta célula infectada en su superficie celular va poniendo proteínas del virus, antígenos del virus, para decir, oye, que estoy infectada. ¿Y eso qué hace el linfocito T? Tiene unos receptores específicos, ¿vale? Que son capaces de reconocer tanto al antígeno del virus como a la propia célula propia del cuerpo. Entonces, cuando encuentra una célula propia del cuerpo que tiene unida un antígeno, reconoce que ahí hay una infección, se une y lo que hace es que destruye a la célula infectada y por tanto al virus tiene dentro. De hecho, para que se dé la respuesta la respuesta de la célula T, tiene que darse el doble reconocimiento, tiene que reconocer a una célula propia que presenta que tiene un antígeno del virus. Entonces, cuando hace ese doble reconocimiento de proteína propia, de la célula propia más antígeno, se une y destruye la célula infectada. Estas proteínas digamos, que usa para reconocer antígeno y célula propia son las proteínas CMH o complejo de máxima histocompatibilidad. ¿Vale? Fijaros, son como asesinos específicos. Lo que hacen es que cuando se enteran, porque le advierten que hay una infección y detectan que es su patógeno específico, se mueven, o sea, muestrean todas las células que están en la zona de infección y cuando encuentran una célula suya que está presentando un antígeno del virus que le está infectando, se une, reconocen con esa proteína y matan a la célula infectada. Y por tanto, el virus tienen dentro. ¿Vale? Al igual que con las células igual que los linfocitos B, cuando un linfocito T se activa porque le avisan de que hay un patógeno, que su patógeno está infectando, además se divide en dos. A un linfocito activo, que es el que va a cargarse a las células infectadas, y otro de memoria. Lo mismo, para que la siguiente vez que el patógeno infecte, sea más rápida y más efectiva esta respuesta específica. ¿Vale? Entonces, al final, y con esto acabo la clase de hoy, al final la defensa contra la infección es combinada. Quiere decir,
primero empieza la respuesta inespecífica, que son estos, los macrófagos, los interferones, las natural killer, es matar van a por todas. Y de mientras, si se van activando las específicas, linfocitos B y T, ¿vale? ¿Para qué? Para si la infección prosigue, ya ser específico en la destrucción del patógeno. Pero al final es combinado, quiere decir que no es algo, o sea, que es todo a la vez, ¿vale? Y que se produce todo a la vez, que no es, o sea, secuencial, pero que al final todos juntos van contra el virus, contra la bacteria, contra el patógeno, ¿vale? Bien, pues si queréis lo dejamos aquí, porque no nos queda nada, nos queda, eso es, efectivamente, varios frentes, eso es, muy bien. Mira, pues lo dejamos aquí, ¿vale? No, nos queda nada, nos quedan 10 días pues, para acabar el tema 14, nada, la última parte. Entonces, la semana que viene, nada, en 20 minutos como mucho, acabamos el tema 14 y el resto de la clase, dudas, preguntas, haremos algunos puntos de examen y demás, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? El cuestionario diario hasta el día 22, efectivamente. Efectivamente, el 22 de mayo, ¿vale? Sí, sí, sin problema. No, voy a parar de meter la grabación, ¿vale? Siempre se me olvida. Sí, el cuestionario empieza el día 15, sí. Del 15 al 22. Es cuando está abierto en la plataforma. Y el diario, pues, hasta el 22. Con fecha máxima, para que me dé tiempo de ir corrigiendo. Mientras realizamos el examen, podemos tener una hoja o ver el borrador para apuntar la respuesta que creemos que es para que no se nos olvide responder, o eso puede ser sancionado. Pues no lo sé, la verdad es que te mentiría, no lo sé. Preguntárselo al equipo docente. O sea, supongo que no pasará nada, porque cuando hacéis los exámenes os dejan hojas en sucio. Pero aún así preguntarlo, claro, decir, vale, porque, es decir, yo creo que no, pero solo lo creo, ¿eh? Que no estoy seguro. No quiero yo, claro, no quiero daros falsa información, hombre, ¿vale? Dice que el equipo docente me han dicho que le pregunte a lo de las asignaturas. Pero, claro, quiero decir, con respecto a la PEC, por supuesto, no hay ningún problema, pero con respecto al examen, claro, es que eso yo no. Claro, es que además que los autores no somos los que ponemos, es decir, que no somos los del examen. Pero claro, no sé, yo supongo que no.